revelado. Esposa descubre la sorprendente verdad, amante embarazada y transformación inesperada. María se quedó paralizada al sostener la carta anónima entre sus temblorosas manos. La caligrafía era rígida, casi agresiva, un balde de agua fría que la arrastraba a una corriente de dolor indescriptible. El aire fresco de la mañana se tornó pesado y denso, como si el pueblo entero conspirara contra ella. Él te engaña. Las palabras retumbaban en su mente. La imagen del hombre al que había entregado su vida, su amor y sus sueños, destrozándose como un cristal quebradizo. Su esposo, José, el arquitecto cuyo rostro había mirado con admiración tantas veces, ahora se sentía como un extraño. La inquietud le apretaba el pecho, un nudo insoportable que le robaba el aliento. La carta revelaba que esa infidelidad tenía consecuencias, una amante embarazada. ¿Cómo pudo suceder esto en su propio hogar, entre cuatro paredes que habían sido testigos de risas, dulces promesas y una labor de amor que cultivaban juntos en la finca familiar? Su mente acelerada revivía cada rincón de su vida compartida, cada cena romántica, cada beso bajo el olivo centenario. Todo parecía una mentira, una escena desdibujada en las sombras de la traición. Cada latido de su corazón la conectaba con el legado que le habían dejado sus abuelos, trabajo duro y apoyo incondicional. Ahora, esos valores pesaban como una carga, como un recordatorio constante de lo que había perdido. La visión de su futuro juntos se desdibujaba, y ella estaba atrapada entre la rabia y la confusión. Ella, la madre ejemplar, la esposa devota, ¿qué significado tendría eso ahora? La culpa y la vergüenza la envolvían, nublando su razón. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La decisión de reaccionar se instaló en su mente como una chispa en la oscuridad. Recordó las historias contadas por su abuela sobre las mujeres fuertes que nunca se dejaron vencer. Pulsó el deseo de canalizar ese dolor. Inscribirse en un taller de teatro sonaba como un proyecto de locura, pero en ese momento se convirtió en su salvación. Atrapada entre el conflicto interno y el proceso de transformación, cada palabra escrita era un grito silenciado que encontraba su lugar en el papel. Y sin embargo, el entorno del pueblo no le brindaba la calma que buscaba. A medida que se lanzaba con valentía hacia su nueva vida, las miradas curiosas y las habladurías malintencionadas acechaban su paso. La presión era abrumadora. ¿Cómo sería su vida sin José? Las dudas la acorralaban, una espiral interminable de cuestionamientos. Fue en una de esas noches sombrías, cuando sintió que ya no podía respirar, que conoció a Andrés, un anciano dramaturgo cuya sola presencia desbordaba sabiduría. Él la guió por el camino de la expresión, enseñándole que su dolor no era solo suyo, sino un eco de muchas mujeres que habían sentido el peso de la traición. Y así, mientras su obra florecía, la verdad se volvía más compleja. ¿Cómo reconciliar su nueva identidad con el hogar que había construido? El telón del teatro cobraba vida en su mente. María sentía que debía llegar a ese instante en que su esencia finalmente florecería. Pero a medida que la obra se iba armando, el miedo a la confrontación con su vida anterior crecía. ¿Qué pasaría cuando el reflejo de su pasado se enfrentara con la mujer en la que se estaba convirtiendo? Todo estaba por verse y, en el aire, latía una certeza desgarradora: la próxima actuación no solo sería una representación, sino un acto de liberación. La noche del estreno se acercaba y con ella, la posibilidad de que el perdón o la venganza se convirtieran en el ciclo de su renacer. La presión aumentaba, y María se preguntaba, ¿sería suficiente su transformación para recuperar su propio poder? La noche del estreno llegó más rápido de lo que María había imaginado. La sala del teatro, llena de rostros anónimos y curiosos, se sentía como un océano, vasto y aterrador.
Sin embargo, cada asentamiento de su cuerpo en el escenario se sentía como un paso hacia la valorización de sí misma. Las luces brillaban, reflejando no solo su figura, sino también las sombras de su pasado. Era el momento crucial que había estado esperando, un punto de inflexión en su vida donde la identidad de la víctima empezaba a transformarse en la de una mujer fuerte y decidida. Andrés había trabajado con ella incansablemente, ayudándole a dar forma a su dolor en un guión que resonaba con la experiencia de muchas. Cada línea que había escrito representaba una página de su vida, una liberación de un sufrimiento que había permanecido oculto. María se dio cuenta de que, aunque la historia trataba sobre la traición, también reflejaba la esperada posibilidad de sanación. El telón se abrió y sus compañeros de escena, al igual que ella, estaban ansiosos. Sin embargo, el nerviosismo no era algo que le robaba la determinación, era combustible que alimentaba su entrega a la interpretación. Al pronunciar las primeras palabras, sintió como cada sílaba vibraba en su interior, como un eco que le recordaba que ella también era un alma compleja, un ser humano que tenía derecho a defender su dignidad. Mientras el drama se desarrollaba, las reacciones del público se tornaron palpables. María se dio cuenta de que no solo estaban presenciando su actuación, estaban conectando con el dolor que ella había compartido. Risas y susurros de aprobación surgieron en los momentos cómicos, pero también suspiros de comprensión en las escenas más intensas. Era un espejo de su propia vida, una catarsis colectiva. Sin embargo, el feroz desenlace, donde la protagonista finalmente se enfrenta a su traidor, era el más aterrador de todos. La escena pedía autenticidad, y eso implicaba confrontar sus propios miedos. Recordó la imagen de José, su traición y el impacto que había tenido en su vida. Esa imagen se transformó en la motivación para dar un grito de poder en lugar de uno de desesperación. Tras el último acto, el telón se cerró y las ovaciones estallaron como fuegos artificiales. El aplauso resonaba en su interior como una señal de que, al menos en aquel momento, había encontrado su voz. Aún así, mientras agradecía a la audiencia, una sombra de inquietud se instaló en su pecho. Su vida real no estaba en el escenario. Aparecía la pregunta, ¿cómo sería su vida después de esta liberación? El eco del reconocimiento la prometía un futuro brillante, pero también la confrontaba con una nueva verdad: si había vencido su miedo en el escenario, ¿podría hacerlo en su vida cotidiana? La ovación la envolvió, pero la risa y el amor del público no podían sustituir el vacío que había dejado la traición de José. La idea de perdón versus la de seguir adelante se erguía como un nuevo dilema que debía enfrentar. Mientras daba la vuelta a la sala y se internaba en la oscuridad de los vestuarios, su mente empezó a sopesar qué decisiones tomar a partir de ese instante. ¿Tendría la valentía de confrontar a José? ¿O podría cerrar esa puerta para siempre y buscar la fuerza que la llevara a un nuevo comienzo? La noche había terminado, el teatro vacío, pero en su corazón había una chispa. María aún no sabía qué rumbo tomaría su vida, pero el poder de su transformación estaba latiendo en sus venas. El cambio era inminente. La siguiente etapa se cernía ante ella, una reunión con José que amenazaba con desatar un huracán de emociones. Había llegado el momento de enfrentar no solo al hombre que había traicionado su confianza, sino a la mujer que ahora estaba dispuesta a reclamar su verdad. ¿Tendría el valor necesario para enfrentar esa realidad? La respuesta estaba a punto de revelarse. María se detuvo frente al espejo del vestuario, observando su reflejo iluminado por una luz tenue. La ovación del público aún reverberaba en su mente, mezclada con la angustia que empezaba a surgir ante la inminente confrontación con José. Las emociones agolpadas en su pecho se sentían como una tormenta que estaba a punto de desatarse. Sabía que debía abordar el asunto de manera directa, sin evasivas. Después de su interpretación, había renacido en el escenario, ahora, era el momento de hacer lo mismo en su vida. La figura de José asomaba en su mente como un espectro del pasado, un recordatorio de dolor que necesitaba resolver. Sin embargo, la María de ahora no era la misma de antes. Había cambiado. Se había empoderado a través de su arte, y la actuación había sido un paso hacia la reivindicación de su identidad. Esta era su oportunidad para hacer las paces con sus propios demonios.
Mientras caminaba hacia la cafetería donde habían acordado encontrarse, una mezcla de determinación y miedo la acompañaba. Cada paso que daba comenzaba a resonar con un propósito renovado. En el camino, sopesaba las palabras que había ensayado en su mente: no vine a revivir lo que pasó, sino a liberarme de ello. Claro estaba en su resolución. Necesitaba enfrentarlo no solo a él, sino también a ella misma. Al llegar, vio a José sentado en una mesa al fondo, su expresión indicaba nerviosismo y ansiedad. El rostro que una vez amó ahora era un símbolo de traición. Mientras se acercaba, la respiración le se hacía pesada, recordándole que el miedo aún tenía un papel en esta historia. Pero en lugar de permitir que la duda la dominara, decidió que su voz debía ser fuerte y clara. «Hola», José dijo, intentando que su voz no traicionara su interior tembloroso. Él giró la cabeza, sus ojos reflejaban sorpresa y una sombra de culpa. Era momentáneo, pero suficiente para que ella lo notara, ya no iba a ser la víctima. Se sentó frente a él, sintiendo la energía cargada en el aire. La tensión era palpable, y cada segundo parecía extenderse mientras ambos se evaluaban. Quería hablar de lo que pasó, comenzó, y la firmeza de su voz la sorprendió. Había una resolución que brotaba de sus entrañas. «Sé que te lastimé, y lamento profundamente». «No estoy aquí para escuchar lamentos», José interrumpió, buscando que sus palabras atravesaran la barrera de defensa que él había levantado. «Estoy aquí para decirte que me estoy liberando de tu sombra. Ya no me vas a definir». Las palabras caían sobre él como una tormenta inesperada. En lugar de sus lágrimas, quería que enfrentara sus propias malas decisiones. Se dio cuenta de que aquel encuentro no era solo sobre él, sino sobre cómo había transformado su dolor en empoderamiento. Mientras él comenzaba a articular una defensa, María asintió lentamente. Lo que él decía tenía poco valor, sus palabras eran ecos de una historia que había decidido dejar atrás. A medida que la conversación avanzaba, se dio cuenta de que su verdadero desafío radicaba en no solo liberarse de él, sino de aceptar su propio poder como mujer. En ese instante, la mirada de José no reveló el arrepentimiento que ella esperaba, sino una resignación que la animó a profundizar en su discurso. Había una verdad de la que ella aún no había hablado: el perdón fácil no era la respuesta, necesitaba enfrentarse a la brutalidad de la traición si quería seguir adelante verdaderamente. Su valentía resonaba de manera más intensa, y su voz, aunque temblorosa al principio, se volvía cada vez más clara. Logró entender que la transformación era un viaje personal y que su capacidad de confrontar a su pasado la estaba impulsando hacia un futuro que ella misma podía crear. Mientras terminaban la conversación, se dio cuenta de que había reclamado una parte de sí misma que había estado perdida. José, aunque ausente emocionalmente, había jugado un papel crucial en su desarrollo. Al levantarse de la mesa, sintió una liberación, un alivio que nunca había imaginado. Pero al salir, un mensaje en su teléfono la hizo detenerse en seco: un número desconocido. La ansiedad la recorrió mientras concebía la posibilidad de un nuevo giro inesperado. ¿Era solo un eco del pasado o una nueva pieza en su viaje de transformación? Lo que no sabía era que este nuevo desafío la llevaría a desentrañar secretos aún más profundos y reales sobre sí misma. María tomó una respiración profunda antes de abrir el mensaje. La vibración del teléfono la había sacudido de la calma que había logrado tras su intensa conversación con José. Un susurro de inquietud se instaló en su pecho. Presionó su dedo sobre la pantalla y, al instante, la información comenzó a descifrar un nuevo horizonte. El mensaje era corto pero cargado de contenido: «Hola, María. Soy Ana. Necesitamos hablar». Es sobre José. La familiaridad del nombre le provocó un escalofrío. ¿Ana? La mujer que había estado en el centro de su dolor. La misma que había fragmentado su mundo. La rabia y la curiosidad la envolvieron a partes iguales. Las escenas de su vida anterior se desdibujaron en su mente, como si fueran viejas fotografías descoloridas. En el transcurso de ese día, había esperado cerrar un capítulo, pero ahora parecía que estaba abriendo una puerta a un laberinto. Sin pensarlo, decidió que debía actuar con inteligencia.
No podía permitirse ser arrastrada por el torrente de emociones que siempre la habían llevado a un callejón sin salida. Se dirigió a un café cercano, un lugar tranquilo donde podía pensar. Mientras sus manos giraban la taza de café caliente, su mente se ocupaba de las posibilidades. ¿Por qué Ana quería hablar con ella? ¿Una declaración de arrepentimiento? ¿Una súplica por su perdón? La hotelería de su corazón aún palpitaba por la herida reciente. Lo que antes había sido un simple albergue de dudas comenzó a transformarse en un espacio de reflexión. María se dio cuenta de que este encuentro era una extensión de la reivindicación que había comenzado frente a José. Había asumido el desafío de redescubrirse a sí misma y, tal vez, esta fuese otra oportunidad para facilitar su crecimiento personal y espiritual. Decidió que no podía enfrentarse a Ana desde una posición de vulnerabilidad, necesitaba hacerlo desde la fortaleza que había cultivado en el escenario. Tenía que mantener el control. Este sería su terreno, y ella no era la víctima que se había sentido en el pasado. Era una mujer en proceso de crear su propia narrativa. El momento de la reunión llegó y, mientras esperaba, se sintió consciente de la transformación que había atravesado. Esa expectativa violenta y agónica que la había mantenido aturdida ahora se convertía en claridad y resolución. Lo que pudiera decir Ana ya no la agobiaría. Podría ser un nuevo enigma o simplemente una extensión de la traición. En cualquier caso, María estaba decidida a convertir lo que aprendiera en un nuevo peldaño hacia su crecimiento. Al ver a Ana acercarse, se dio cuenta de que cada paso que daba la acercaba más a su propio empoderamiento. Ana se detuvo y la miró con una mezcla de incertidumbre y determinación. María se sintió en control, en su territorio, la luz que irradiaba parecía contrastar con la sombra que Ana portaba. Gracias por venir, dijo Ana, su voz titubeante. María mantuvo su mirada firme, recordando que estaba allí para obtener respuestas sobre su pasado y sobre sí misma. Sin embargo, una voz interior le susurraba que esta conversación la llevaría a un nivel de autoexploración que nunca había alcanzado. No solo era un enfrentamiento con la mujer que había formalizado su dolor, sino una confrontación con las emociones que había reprimido por demasiado tiempo. A medida que comenzaron a hablar, María se vio de frente a los ecos del dolor y la traición. Sin embargo, en lugar de permitir que esto la inundara, eligió transformar el momento en una lección de autoconfianza y resiliencia. Mientras el diálogo progresaba, se encontró desentrañando no solo el motivo de Ana, sino también enfrentando los vestigios de su propia historia. Ana hablaba, y, bajo la presión de la verdad, la revelación de los secretos sellados la llevó a una nueva introspección. El tiempo pasó sin que se dieran cuenta, y cuando menos lo esperaban, se encontraban en un punto crucial. La conversación en ese café no solo cambiaría las dinámicas entre ellas, sino que abriría la puerta a nuevas decisiones que podrían redefinir el futuro de ambas. Finalmente, cuando Ana reveló un detalle que resonó profundamente en su ser, María sintió un nuevo desafío surge de entre las sombras. Un giro inesperado dejaba entrever una conexión que no había anticipado. ¿Podrían ellas dos llegar a entenderse a través del dolor compartido? ¿O esta revelación abriría un nuevo caudal de conflictos que María aún no había explorado? Mientras los ecos de su pasado rugían en su mente, un nuevo dilema se presentaba, uno que prometía alterar por completo su camino hacia la autocomprensión. El aire en el café parecía cargado de una electricidad palpable mientras Ana desglosaba su historia, sus palabras flotaban en un mar de dudas y revelaciones. María se aferraba a su taza, como un ancla que la mantenía en la realidad de su nueva narrativa. La razón por la que Ana había solicitado este encuentro estaba ahora frente a ella, su mundo no solo había sido impactado por una traición, sino que también se había entrelazado con el camino de otra persona. Ana, con su rostro tenso, reveló que estaba esperando un bebé y que la situación había tomado un giro que jamás había imaginado. Cada palabra de Ana era como un nuevo ladrillo en la construcción de un relato en el que María tuvo que decidir su papel. Sintió que el tiempo se suspendía mientras procesaba la información. No solo escuchaba a Ana, escuchaba a la parte de sí misma que había estado en la sombra, aquella que estaba aún en fase de reconstrucción. La fortaleza que había cultivado a través de su relación con José le había otorgado la claridad necesaria para reconocer su propia vulnerabilidad sin sucumbir a ella.
¿Y por qué has decidido decírmelo ahora?, preguntó María, su voz resonó con más firmeza de lo que se sentía por dentro. No quería que sonara agresiva, pero tampoco podía ocultar la herida. Ana dudó un momento. Podía ver el conflicto en su rostro, el remordimiento y la lucha interna que ambos compartían. Era un reflejo de las decisiones equivocadas y de un camino difícil, pero también podría ser la semilla para un nuevo entendimiento. Porque no quiero que este niño crezca en un entorno de odio o desconfianza. Merece saber que tiene una madre que ha cometido errores, pero que está dispuesta a responsabilizarse, y tengo que asumir las consecuencias de lo que he hecho. Si hay alguna forma de que podamos encontrar paz, es necesario que lo hablemos. María sintió que algo dentro de ella comenzaba a despejarse. No era tanto la revelación en sí la que le impactaba, sino la forma en que Ana estaba tomando la responsabilidad por sus actos. Era un cambio que invitaba a la reflexión, un espejo que reflejaba sus propias luchas internas. Ella había llegado a esta conversación con la intención de cerrar un ciclo, de reivindicarse frente a su pasado, pero ahora se daba cuenta de que este proceso podría constituir también una oportunidad para sanar algo más profundo que el dolor de la traición. Había un eco de sabiduría en lo que Ana decía, algo que le hablaba a su propio viaje de autoconocimiento. La conexión inesperada que había sentido minutos antes comenzaba a cobrar sentido. Tomando una decisión consciente, María sintió que su voz se volvía más serena mientras formulaba su respuesta. Quizá esta conversación no sea solo para aclarar el pasado, sino para construir algo nuevo. No tengo respuestas fáciles, pero estoy dispuesta a escuchar y a definir cómo quiero avanzar desde aquí. Ana la miró con una mezcla de sorpresa y gratitud. Era un paso hacia una nueva dinámica, un diálogo que podía llevarlas más allá del resentimiento y la culpa. Pero en el fondo, María sabía que el camino hacia la sanación no sería lineal. Tendría que enfrentar su propia historia de crecimiento y redefinición, aprendiendo a equilibrar la compasión con sus propios límites. Mientras las palabras continuaban fluyendo entre ellas, una sensación de renovada esperanza comenzó a ocupar el espacio que antes era solo dolor. Sin embargo, la tensión seguía latente, y surgiendo de entre sus pensamientos, una pregunta quedó suspendida en el aire: ¿podría realmente apropiarse de esta nueva narración y dejar atrás el rencor, o el pasado seguiría amenazando con desvanecer su esfuerzo? Al finalizar este encuentro transformador, María se dio cuenta de que, aunque había avances, cada decisión en adelante requeriría una valentía que todavía no sabía si poseía. Lo que parecía ser un nuevo inicio podía convertirse en un nuevo laberinto que demandaría una fortaleza aún mayor. Mientras ambas mujeres se alejaban del café, María sintió que su mente no dejaba de cuestionar la dirección que tomaría en su vida. Después de todo, las revelaciones de hoy podrían ser solo el preludio de otros dilemas que deberían enfrentar. ¿Estaba realmente lista para lo que vendría? ¿Y qué significaría enfrentarse a las relaciones que aún estaban envueltas en silencio y secretos? La respuesta la aguardaba en un horizonte que empezaba a perfilarse, lleno de caminos y decisiones por tomar. María salió del café con un nudo en el estómago y un torrente de emociones que la empujaban hacia un futuro incierto. Las palabras de Ana resonaban en su mente, dejando huellas marcadas que debía explorar. La revelación del embarazo había sido un detonante inesperado, pero también había abierto puertas a un cambio que no había anticipado. En el trayecto a casa, la brisa nocturna parecía cargar su espíritu de un aire fresco, aunque el peso de la confusión seguía ahí. Al llegar a su apartamento, se dejó caer en el sofá, tomando un momento para procesar cada fragmento de la conversación que acababa de sostener. La imagen de Ana, vulnerable y a la vez decidida, la obligó a confrontar sus propias inseguridades. ¿Era posible para ella también avanzar de una manera que la liberara del pasado? Las emociones burbujeantes comenzaban a tomar forma en ansias de acción. Esa noche, se despertó varias veces, inquieta, su mente persiguiendo preguntas sobre la naturaleza de su propia fortaleza. Sin poder dormir, decidió que el camino hacia la sanación implicaría más que simplemente dialogar con Ana. Tendría que tomar medidas concretas en su vida, empoderarse de sus decisiones. En la mañana, se sentó frente a su computadora y comenzó a escribir. Las palabras fluyeron como un torrente, plasmando sus sentimientos, miedos y aspiraciones.
Era un ejercicio de autoconocimiento, un intento de poner en orden sus pensamientos y descubrir lo que realmente quería. Anotó sus logros profesionales, los obstáculos que había superado y los sueños que aún anhelaba realizar. Esa lista se transformó en un acto de afirmación, un recordatorio de que no era solo una víctima de su historia, sino una arquitecta potencial de su destino. Después de un par de horas, se sintió lista para dar un paso más. Se organizó para asistir a un taller de desarrollo personal que había visto en línea. Era un espacio donde las personas compartían sus experiencias y aprendían a construir relaciones significativas y sanas. María sintió que este ambiente podría ofrecerle herramientas para comprender sus emociones y establecer nuevas conexiones, no solo con Ana, sino con cualquier persona que entrara en su vida. El día del taller, el salón estaba lleno de rostros desconocidos, pero una calidez envolvía la atmósfera. Durante las actividades, se dio cuenta de que no estaba sola en su lucha, todos compartían sus propias cicatrices. Escuchar las historias de otros le ofreció perspectivas que resonaban en su propio proceso de curación. Pronto, un ejercicio sobre la autoafirmación la llevó a descubrir aspectos de sí misma que había dejado a un lado. Asumió un papel activo en el grupo, hablando con sinceridad sobre sus miedos en torno a la traición y su deseo de construir un futuro que valiera la pena. La valentía que le costó compartir sus pensamientos la impulsó a buscar conexiones más profundas. Cada palabra que pronunciaba era un ladrillo que alimentaba su nueva narrativa. Sin embargo, al final del taller, cuando compartía sus aprendizajes, una pregunta surgió en su mente: ¿cómo reconectar con las relaciones que había dejado en el aire? Estaba preparada para el encuentro con su pasado, específicamente con José, quien aún llevaba el peso de su historia. Mientras reflexionaba sobre esto, el presentador lanzó un desafío: ¿cuál es una acción que tomarás hoy para transformar tu vida? María sintió una fuerte pulsación en su interior. Sin dudarlo, decidió que debía enfrentarse a José. Era hora de expresar su verdad, de no dejar que las sombras del pasado dictaran su futuro. Salió del taller con la mente en llamas y una nueva resolución. Mientras caminaba hacia su automóvil, una idea dominaba su pensamiento: el momento de la verdad había llegado. Pero, ¿qué pasaría si enfrentaba a José y encontrara que todavía había heridas profundas por sanar, o incluso si todo se desmoronaba de nuevo? La incertidumbre era aterradora, pero también liberadora. Con esa dualidad latente, María sabía que el siguiente paso podría marcar la diferencia entre la reactivación de viejas heridas o la creación de un espacio para la sanación. Ante la inevitable confrontación, la pregunta quedó flotando en el aire: ¿fue suficiente su transformación personal, o la historia con José exigiría más de lo que estaba dispuesta a ofrecer? María sintió que cada paso hacia el coche resonaba como un tambor en su pecho. La decisión de confrontar a José era inminente, a la vez que aterradora. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que se vieron, y cada recuerdo de lo que una vez compartieron se entrelazaba con la expectativa de un momento que podría cambiar su vida para siempre. En su interior, la duda se manifestaba en un constante tira y afloja: ¿estaba realmente lista para escuchar su verdad, o para compartir la suya propia? Con un profundo suspiro, encendió el motor. El trayecto al anexo donde José solía trabajar se sintió interminable. Cada semáforo le parecía una sentencia de muerte, un recordatorio del tiempo que seguía avanzando, mientras su valentía vacilaba. Pero a medida que se acercaba a su destino, una chispa de determinación iluminó su mente. No solo quería responder preguntas, también quería ser la autora de su propia historia. Al llegar, observó detenidamente el entorno. El bullicio del trabajo y el ruido de las conversaciones se desvanecieron, y solo quedó ella y la idea de ese reencuentro que podía revivir viejas llamas o incinerar lentamente el pasado. Se sentó en su coche un momento más, mirándose en el espejo retrovisor. Quería verse fuerte, decidida y lista para lo que vendría. Sin embargo, la vulnerabilidad asomaba en cada rincón de su ser. El ángulo correcto del rostro podía ocultar las inseguridades, pero nada podía enmascarar el frío que sentía en el estómago. Decidida, salió del automóvil y caminó hacia la entrada del edificio. Cada paso se sentía como un acto de desafío. Cuando cruzó la puerta, el subidón de su adrenalina empezó a disiparse, y la realidad se asentó sobre ella.
Las risas y conversaciones ajenas parecían burlonas, como si el mundo estuviera recordándole lo ajeno que se sentía ahora en ese espacio. Tamizaba las emociones, buscando la calma aún en el tumulto. Entró al despacho donde habían compartido tantas horas, un ambiente que solía ser acogedor. Esa calidez ahora parecía operaciones frías de recuerdo. Lo encontró leyendo algunos documentos en su escritorio. Levantó la vista, y aunque sus ojos se encontraron, María sintió que un abismo la separaba. Las palabras se atollaban en su garganta. Ansiaba decirle cuánto había cambiado, cómo se había reconfigurado su vida, pero las memorias de sus discusiones y secretos no la dejaban ser todo lo fluida que deseaba. Hola, José, logró pronunciar, sintiéndose como una extraña en su propio diálogo. Él la miró, y en su expresión, ella pudo ver una mezcla de sorpresa y preocupación. María, no esperaba verte aquí, respondió, con un tono que ocultaba más que revelaba. Ella se forzó a sonreír, pero su mente estaba procesando un torbellino de análisis. El tiempo que pasaron juntos aún estaba impregnado de rencores y desamores no resueltos, un rompecabezas que aún no había encontrado su forma final. Necesito hablar contigo, dijo, y cada sílaba se convirtió en un ropaje demasiado pesado para sus hombros. Sin embargo, en ese instante, decidió no cargar ese peso sola. Sabía que el resultado de esta conversación podría definir no solo su futuro, sino la forma en que se relacionaba con su propio pasado. Mientras se acomodaban para hablar, una ola de emociones comenzó a inundar su pensamiento, deseo, miedo, esperanza. María se dio cuenta de que no solo esperaba respuestas de José, sino que ella misma también tenía algo que ofrecer. Su transformación no sería completa hasta que pudiera abrirse y abordar las heridas que ambos habían cargado. Antes de que comencemos, hay algo de lo que quiero hablarte, comenzó, la voz más fuerte de lo que sentía. Sin embargo, justo cuando sentía que iba a liberarse de la carga, un sonido interrumpió el momento. El teléfono de José vibró y, al mirarlo, cambió el color de su rostro. El mensaje era una clara señal de que el pasado aún no había terminado de hacer eco en su vida. ¿Qué otras verdades quedaban ocultas en la penumbra? Esa revelación llenó la habitación con una tensión palpable, y el verdadero desafío estaba por comenzar. ¿Podría María soportar enfrentar lo inevitable y las sombras que aún la acechaban, o sus esfuerzos por sanar se verían arrastrados nuevamente por la tormentosa marea de las decisiones pasadas? María sintió que el aire se volvía espeso en el instante en que José miró su teléfono. Su corazón latía en contra de su voluntad, como si en ese momento el tiempo se detuviera, llevándola a un abismo de incertidumbre donde se filtraban todas sus inseguridades. Sabía que ese mensaje podría ser la clave para adentrarse en el laberinto emocional que había construido a su alrededor. ¿Es algo urgente?, preguntó ella, tratando de ocultar la tensión en su voz. La expresión de José, que unos segundos antes era de sorpresa, se transformó en un enigma. Se acomodó el cabello nerviosamente mientras el silencio se volvía más intenso. Es una cuestión personal, respondió, con un tono reservado. Esto solo alimentó la tormenta interna de María. Su mente se llenó de preguntas, ¿estaba ella a solo un paso de descubrir algo más oscuro que el pasado que ya habían compartido? Su voz interior la instaba a actuar. José, necesitamos ser claros. Creo que ambos estamos al borde de algo importante. Este juego de palabras no nos va a llevar a nada, declaró, y cada palabra resonó con una fuerza que ella no sabía que poseía. Era el momento de dejar de lado los temores y ser honesta, tanto con él como consigo misma. Él asintió lentamente, dejando el teléfono sobre la mesa como si finalmente estuviera dispuesto a priorizar la conversación que ambos habían tratado de eludir. María sintió un pequeño resplandor de esperanza al ver esa disposición. Siempre he sentido que hay cosas no dichas entre nosotros, continuó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. He estado trabajando en mí misma, aprendiendo a comunicarme y a ser más consciente de lo que siento. Lo que quiero, lo que necesitamos, es la verdad. La determinación en su voz la sorprendió, casi como si hubiera sido un revulsivo para su propio ser. José respiró hondo, y en los segundos que siguieron, María pudo notar cómo la tensión comenzaba a destilarse desde su ser. Tienes razón.
Hay cosas que he guardado y que afectan nuestra historia. Pero también creo que para avanzar, necesitamos entender el pasado. Las palabras de José empezaron a fluir como un río que finalmente había encontrado su cauce después de años de represiones. Habló de sus miedos, del largo camino que había recorrido en su propia lucha emocional, y cómo su vida había estado alejada de la persona que una vez amó. A medida que compartía, María, por fin, sintió que los cimientos de su propia transformación se fortalecían. Cada revelación de José era una piedra más que se construía para erradicar los rencores que los mantenían atrapados en un ciclo doloroso. Durante ese intercambio, María se permitió ser vulnerable. Habló de sus frustraciones, las inseguridades que la habían llevado a renunciar a su propia voz. Se dio cuenta de que el proceso de sanación no solo requeriría reconstruir la relación con José, también implicaba la reconciliación con ella misma. Al enfrentarse a sus propios errores y decisiones, entendía que estaba dando pasos hacia una madurez que aún no había alcanzado. Pero cuando pensaba que el diálogo había abierto una puerta hacia la reconciliación y el perdón, el teléfono de José volvió a vibrar. Él, visible y perfectamente consciente de la interrupción, se echó hacia atrás. María sintió que el aire se cortaba nuevamente y una sombra de desconfianza comenzó a apoderarse de la sala. «Esto es más que solo un mensaje, ¿verdad?», preguntó, casi con un hilo de voz. José mantenía la mirada baja, su expresión cargada de una voluntad invisible que lo mantenía cautivo. «María, no es el momento», balbuceó, tratando de justificar su evasión. «Para mí sí lo es. No puedo seguir construyendo sobre bases inestables», exclamó, dando un paso adelante. La fortaleza que había asumido se tambaleaba ante lo imprevisto. El juego del pasado no había terminado, en cambio, parecía que las verdades que aún no se habían revelado eran más poderosas que las que habían compartido. Con el corazón acelerado, María sintió que el giro de la conversación se convertía en un nuevo desafío. Lo que había comenzado como un intento de clarificación, ahora parecía el preludio de un enfrentamiento más profundo. Ella estaba lista para todo, porque sabía que, al final, su transformación personal dependía de su habilidad para confrontar incluso las verdades más difíciles. «José, ¿qué hay realmente detrás de ese mensaje?», preguntó con firmeza, su voz sonando como un eco de determinación. La respuesta no solo podría cambiar su vida, sino que también podría conducirla hacia un destino que aún no podía vislumbrar completamente. La tensión en la habitación creció, convirtiéndose casi en un palpable tercer protagonista. La mirada de José se oscureció, y el aire que una vez parecía ligera y esperanzador ahora se tornó electrificado. María notó cómo él luchaba por encontrar las palabras adecuadas, esas que podrían cambiar el rumbo de sus vidas. Era un instante cargado de peso emocional, casi como si el universo mismo estuviese esperando la revelación. A medida que el tiempo se estiraba, su propia curiosidad se convirtió en una ansia desesperada. «José, por favor. Necesito saber la verdad. No puedo seguir en esta ambigüedad». El ardor en su voz se convirtió en un impulso, un desafío a su propia vulnerabilidad. Su mente se preguntaba, ¿sería este el comienzo de la verdad o el final de algo que ni siquiera había comenzado? José respiró hondo, cruzando los brazos como si intentara protegerse de la inminente tormenta. «Es complicado, María. Hay cosas de mi vida, cosas que pensé que dejé atrás». Su tono era un eco de la confusión que ella misma había sentido en momentos anteriores, pero en él había una inquietud que le resultaba familiar. ¿Acaso esta revelación era la que él había estado evitando? Hasta ese momento, cada paso que había dado hacia su propio crecimiento personal se centraba en aceptar sus emociones y comunicarlas con claridad. Sin embargo, esta situación estaba poniendo a prueba todo lo que había aprendido. Se le presentó una decisión: podía optar por retroceder y dejar que José cargara su propia culpa, o podía enfrentarlo y permitir que ambos revelaran sus vulnerabilidades. «Sí, lo es», insistió ella, alzando un poco más la voz. «Definitivamente es complicado. Pero enfrentar la verdad es lo que necesitamos. He tomado la decisión de enfrentar mi pasado y necesito que tú hagas lo mismo. Juntos, tal vez podamos encontrar un camino».
José giró su mirada hacia la ventana, evitando sus ojos, como si el paisaje pudiera ofrecerle las respuestas que no sabía cómo formular. Eso molestó a María. Había trabajado incansablemente para liberarse de las cadenas de la incertidumbre, y la evasión de él le recordaba el tiempo que había desperdiciado en la autocompasión. La frustración comenzó a erigirse dentro de ella, empujándola a reclamar su propio poder. «¿Es que deseas continuar así?», disparó, su voz ahora resonando con la fuerza del desasosiego. «No quiero vivir en un limbo emocional. ¿Qué tan difícil es ser honesto? Como yo lo estoy siendo contigo». Finalmente, José la miró a los ojos, y en su expresión, María vio destellos de miedo y arrepentimiento. «Hay alguien a quien he estado evitando», confesó, su tono un murmullo resonante en un vacío que parecía haberse creado entre ellos. «Y no solo eso, María. Ella está esperando un hijo». Las palabras lo dejaron salir como un susurro, y aunque la sala estaba físicamente iluminada, un velo de oscuridad se apoderó del entorno. María sintió que la tierra temblaba bajo sus pies, y su mente se tambaleó ante la revelación. Sentía que el aire escaseaba, y la idea de José enredado con otra persona, especialmente con una posibilidad de futuro, cercenaba el aliento en su pecho. Sin embargo, en medio del caos emocional, un destello de claridad llegó a ella. Había llegado el momento de decidir, dejarse llevar por la corriente de la desilusión o transformar esta verdad en un catalizador para su propio crecimiento. En lugar de permitir que la ira o la tristeza la consumieran, comenzó a preguntarse qué significaba esto para ella, para su propia evolución. La rabia interna echó raíces en su perspectiva. ¿Qué había aprendido de sus propias luchas? Su transformación personal no dependía de la elección de José, sino de cómo decidiera responder a esa verdad. Aún sintiendo que se derrumbaba, algo en su interior era un faro de determinación. «José, puedo estar devastada, pero esto no define quién soy». Sin embargo, en medio de su transformación emocional, en la profundidad de su autodescubrimiento, el desafío no había terminado. Las decisiones que tomaría a partir de esa revelación no solo cambiarían la dinámica entre ellos, sino que también serían un reflejo de lo que había decidido ser en el fondo de su ser. «En este momento, tengo que ser honesta. Yo necesito claridad, así que tú necesitas decidir, ¿realmente quieres seguir con esta relación, aprovechar una oportunidad para reconstruir, o prefieres quedarte donde estás?» José se mantuvo en silencio, su mirada fija en el suelo, inmóvil ante la oportunidad de enfrentar lo que realmente era. El futuro de María pugnaba por revelarse, y ella se sentía preparada para cualquier desenlace. Mientras las sombras se alargaban en la habitación y el silencio se convertía en un monstruo a enfrentar, María sabía que había un camino por delante, uno que podría llevarla hacia un despertar personal que aún no había imaginado. ¿Y si, tras esta tormenta, encontrara la fuerza para transformar su dolor en poder? Su vida podría cambiar de maneras que nunca hubiera previsto. Expectante, miró a José, lista para cualquiera de sus respuestas, pero consciente de que su verdadero viaje apenas comenzaba. María se tomó un instante para procesar las palabras que acababa de escuchar. La revelación de José fue un hachazo que desgarró la realidad que había intentado reconstruir. Sin embargo, más allá del dolor que sentía, en el fondo de su ser se manifestaba una fuerza renovada, un nuevo propósito que emergía de entre las cenizas de su antigua vida. «José», comenzó con voz firme, «estoy dispuesta a aceptar lo que está pasando. No lo voy a ignorar ni minimizar. La verdad es lo que necesitamos». La resolución en su tono hizo eco en el silencio que los rodeaba. Aquella conversación era mucho más que una simple confrontación, era un acto de liberación personal, un paso hacia la sanación que había estado buscando. José la miró con sorpresa, y ella supo que no se esperaba su calma. «No espero que esto termine bien, pero estoy lista para enfrentar las consecuencias. He estado atravesando mi propio proceso y creo que, para sanar, debemos ser sinceros». Las palabras fluyeron naturalmente, cada una erigiendo el puente hacia una nueva versión de sí misma. «Esas eran mis dudas. No solo sobre ti, sino sobre mí». José se atrevió a mirar a María a los ojos, como si en ese contacto ella pudiera deshacer todos sus temores.
Sin embargo, ella sabía que la única forma de avanzar era a través de su propia fuerza interior. ¿Qué significa esto para nosotros, entonces?, preguntó él, casi avergonzado. María sintió una brisa que entraba por la ventana, moviendo las cortinas como un símbolo de cambio. Pisó firmemente el suelo, recordando el camino que había recorrido. Significa que hoy estoy eligiendo construir mi propio camino, respondió, la voz resonando con dignidad. Quiero ser dueña de mis emociones, de mis decisiones. Esto no es solo sobre lo que hemos vivido juntos, sino sobre quién soy ahora. A medida que las palabras se articulaban, se dio cuenta de que ya no era la mujer que había vivido en la sombra de la traición, era una mujer empoderada, capaz de alzar la voz. La tensión en el ambiente cambió de rumbo. José, reconociendo la transformación que ella había abrazado, expresó una vulnerabilidad que no le había permitido mostrar antes. Sé que te hice daño, y no espero que todo lo perdones de inmediato. Solo quiero que sepas que estoy dispuesto a asumir la responsabilidad por mis decisiones. Un destello de compasión atravesó a María. Aunque el dolor seguía presente, entendió que aquel que tenía enfrente también era un ser humano, con sus propias batallas y arrepentimientos. Te agradezco que lo reconozcas, pero nuestro camino es uno que debemos decidir por separado. No puedo ser la mujer que eras antes, y no creo que nuestros lazos puedan ser como eran. La claridad de sus palabras reverberó en la habitación, y María experimentó una satisfacción personal que nunca había imaginado alcanzar. Se sintió ligera, como si una pesada carga hubiera sido retirada de sus hombros. Esa transformación no solo era externa, era una metamorfosis que se gestaba en cada rincón de su esencia. Mientras la conversación avanzaba, se dieron cuenta de que no había garantía sobre lo que significaría el futuro para ambos, pero había espacio para el respeto mutuo. Quizás sea el momento de dejar este hogar y buscar nuestros caminos separados, sugirió. La idea le llegaba con una serenidad que no había sentido antes. En su mente empezaba a visualizar una vida sin los fantasmas del pasado, una vida donde ella pudiera florecer. Sé que es lo correcto, respondió José, y sus ojos estaban llenos de reconocimiento. Mi error fue pensar que podía seguir así y que todo estaría bien. Debo aprender de esto. María sonrió, no una sonrisa de felicidad, sino de liberación. Se despidieron con un abrazo que llevaba el peso del entendimiento, una despedida que simbolizaba la última cadena que se rompía en su vida. Esa conexión emocional, aunque fracturada, tenía un propósito y significado. Esa noche, María regresó a su espacio con una mezcla de nostalgia y esperanza. Las luces urbanas brillaban intensamente, recordándole que su camino era nuevo y diferente. Había un futuro que comenzaba a forjarse, uno que solo le pertenecía a ella. Decidió sentarse ante su computadora y comenzar a escribir sobre su experiencia, compartiendo no solo su dolor, sino también su fortaleza y transformación. Comenzó a trazar los primeros borradores de un blog que reflejaba su renacer, donde las mujeres que habían sufrido lo mismo pudieran encontrar consuelo y guía. La satisfacción de poner en palabras sus vivencias la llenó de entusiasmo y también de un renovado sentido de propósito. María y José, aunque ya no compartían un futuro juntos, habían contribuido a la creación de caminos más brillantes para cada uno. A medida que las semanas pasaron, María siguió explorando nuevas oportunidades. Se inscribió en cursos de escritura creativa, conoció a nuevas personas que le compartieron sus historias y, sobre todo, se dedicó a sí misma, a su crecimiento personal, y al compromiso de ser la arquitecta de su propio destino. Con cada paso, María se fue sintiendo más fuerte, más realizada, todos los ecos de la traición se habían convertido en lecciones de resiliencia. Finalmente, un día, en ese sitio que había creado con tanto amor y dedicación, recibió un mensaje de una seguidora que le agradecía por haber compartido su historia. Tus palabras me dieron la fuerza para empezar de nuevo, decía el mensaje. Allí, María comprendió que su viaje no solo había sido hacia la sanación personal, sino también hacia la conexión con otros que podían verse reflejados en su lucha. Y así, en esa intersección de dolor y victoria, María había encontrado un nuevo propósito, estaba lista para seguir creciendo, compartiendo y ayudando a otros en su proceso de sanación. Su historia había encontrado un nuevo capítulo.
Y con una sólida confianza y la mirada puesta en el horizonte, sabía que el futuro sería brillante, sin importar las tormentas que pudiera enfrentar. Era un viaje que había comenzado con una traición, pero que la había llevado a la redención. Así concluye la historia de María, pero su viaje apenas comienza. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a llegar a más personas. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.